hola Tamara, hola Israel. Gracias por estar con nosotros en Apsa Talks. Y nada, la idea es cómo vamos a presentaros. Y bueno, empezamos por ti, Tamara. Eres jefa de sonido. Entre tus últimos trabajos está Tardeira, La Llamada, La Veneno, Historias Lamentables, ¿no? Más o menos ahí, no sé si quieres añadir alguna más o no tenemos toda la tarde, ¿no? Sí, bueno, no sé qué. No sé qué es lo último que he hecho, es una peli de Paco Caballero en Barcelona, donde caben dos. Vale. Y por tu parte, Israel estoy haciendo Mendoza. una peli. Perdona, no, que digo que estoy haciendo una peli de una directora novel, sí, que se llama Violeta Salama y estamos rodando en Melilla y nada, muy guay. Y estoy ahora mismo, vamos, de hecho hoy es mi día libre. Muy bien, pues nada, pues gracias por dedicarnos una horita. Y nada. Por otro lado, Israel Mendoza, pues nada, no nos conocíamos nosotros, pero bueno, vienes hoy como jefe de localizadores, aunque realmente también trabajas como jefe de producción y director de producción, ¿no? De tus trabajos, pues decimos, como sale en el flyer, pues Abracadabra, Tarde para Reír también, que has coincidido con Tamara. Sí. ¿Y a quién te llevarías a una isla desierta? No sé si quieres también añadir alguna más o... Bueno, pues no, ahora mismo estoy preparando otro proyecto en Nostromo Pictures. Empezamos a rodar dentro de 2 semanas y nada, y ahí estamos. A tope, en la semana -2, es decir, como todos sabéis. Es decir, cada vez, cuanto más se acerca el día, empezar a rodar, pues el volumen aumenta. Pero bueno, bien, contento, ¿no? Aquí a pasar un rato con vosotros y hablar un ratito. Muy bien, pues nada, gracias. Nada, la charla de hoy en principio va de sonido directo y localizaciones, por eso estáis vosotros aquí. Y bueno, pues la idea de las charlas es eso, escucharos, pues como si estuvierais ahí en una conversación entre vosotros de trabajo y pues nada, que nos comentéis un poquito sobre este tema. Vale. La idea es que estéis solo hablando vosotros y solo entraríamos si alguno os da un mareo o desmayáis, entonces pues obviamente pues entraríamos a echaros una mano, pero la idea puede es... ser, puede ser. Puede ser. Pero la idea al principio sería que hablaréis vosotros, ¿vale? Esto no quita que la gente que esté en Instagram viéndonos y haga alguna pregunta, pues si hay algún huequecito para meter alguna consulta que quieran hacer, pues intentaríamos meterla, ¿vale? Así que nada, pues eso. Okay. Poco más, no sé si queréis empezar. Bueno, recordar un poco también esto que a partir de esta tarde o mañana, esta charla, aparte de directo, se podrá ver en Instagram de APSA y también a través de la web de APSA, ¿vale? Y nada, pues poquito más. No sé si pues os dejamos y ahí pasamos un poquito la pelota a vuestro tejado. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias y os escuchamos ahí. Adelante. Perfecto. Bueno, pues nada, Tamara, ¿qué te cuento? Yo creo que empezaría... yo pensaba eso es que empieces tú un poco contando, sí, que le cuentes un poco a la gente en qué consiste en verdad las localizaciones o cómo es el proceso, que incluso yo no sé muy bien cómo es ese proceso antes de que yo llegue, ¿no? Bueno, pues sí, está bien. Yo creo que empezar por el principio casi es lo mejor. Cuando vas a localizar, obviamente la herramienta para todos es el guión, es decir, cuando vas a localizar, obviamente, pues a mí me llega antes que a ti, quiero decir, hay que empezar a hacer un scout sobre ese guión. Y obviamente lo primero que se hace es leerse uno se lee el guión, tomas tus notas. ¿Qué es un scout, Mendoza? Un scout, ir a buscar las localizaciones, es ir a localizar, básicamente. Vale. Entonces, básicamente, que si tú te lees el guión, puedes tener tu idea de... Es decir, hay guiones que están escritos de una manera en la que hay muchas especificaciones y tú vas más al grano, otras que, bueno, dejas más un poco a la imaginación, pero lo mejor es siempre una conversación con el director de arte para que marquen las pautas, las premisas a seguir para tú ir a buscar esas localizaciones. A partir de ahí, pues se inicia el proceso, es decir, depende de cada proyecto, tienes más o menos tiempo te dan más o menos tiempo para hacer toda esa gestión de la búsqueda de localizaciones. Y obviamente cuando estás localizando y un poco, estamos aquí hablando de las localizaciones y el sonido, obviamente la persona que localiza ha de tener en cuenta muchos factores y es, bueno, en general,
todo lo que conlleva el hecho de luego poder trasladar a ese lugar, si es factible o no es factible, el montaje o la estructura que hacen falta para rodar una película. Entre ellos el sonido. Es decir, es una parte muy importante. Eso son cosas un poco... ¿Quién tiene, y por ejemplo, una duda que me surge, Mendoza, ¿quién tiene más poder de decisión? Aparte del, o sea, el director de arte, depende del proyecto. Bueno, al final se marcan las premisas y a partir de esas premisas tú arrancas la búsqueda y tú lanzas, tú empiezas a hacer fotos, haces la búsqueda y lanzas y obviamente el primer filtro normalmente suele ser la dirección artística. Con lo que tú estás buscando, el director de arte selecciona las cosas que le están gustando y luego, a partir de esa criba, se le enseña al director las mejores opciones. Las mejores opciones. Sí, que están también factibles tanto a nivel, me imagino que a nivel técnico y también a nivel económico, entiendo, porque no es lo mismo. ¿No? Hombre, es que tú cuando empiezas a localizar tienes que saber, es decir, bueno, cuando empiezas a localizar o en cualquier función de la que estés haciendo, tienes que saber qué proyecto vas a hacer. Es decir, económicamente hablando, ¿no? Sí, quiero decir, obviamente, quiero decir, y esto lo sabes con anterioridad a tu incorporación. Es decir, bueno, pues, si voy a hacer una película pequeñita, tal, pues no quieras ir a rodar a una localización que va a costar la mitad del presupuesto de la película, que no se puede, quiero decir. Esas son las pautas que tú como localizador tú tienes que tener de antemano. Y a partir de ahí, también pensar en el resto de departamentos. Es decir, yo cuando he localizado muchas veces, pues hay ciertas premisas, ¿no? Es decir, bueno, voy a rodar una casa, hablando del sonido, que no esté pegada a la M30, es decir, no esté pegada a la A5, que no esté pegada a la M30, quiero decir. ¿Por qué? Porque como por ejemplo la casa de la fiesta de Tarde para el Aire. Efectivamente, pero este es un buen ejemplo, porque al final las localizaciones muchas se enquistan, se tuercen, no se encuentran las soluciones adecuadas y la que se encuentra o la que es la mejor opción, pues para el jefe de sonido es un fiasco. Es decir, alguien tiene que perder, ¿no? Alguien tiene que perder en todo esto. Pero a mí personalmente, obviamente, cuando veo que va a ser así, pues lo mejor es ir a hablar con tu compañero y plantear, oye, mira, es que esto... ¿Qué pasa eso, no? Que igual va a ser así. Es decir, y entonces, pues bueno, ha habido algunas veces que yo he sabido, o sea, hay que rodar aquí, sí o sí se va a rodar aquí, pero la obra que hay a 200 metros en Plaza España, esto... Anda, por ejemplo. Por ejemplo, esto... ¿A qué sé de qué estás hablando? Esto nuestro compañero... No, del edificio de... Sí, esto... Del yo edificio de... ¿Cómo se llama? El de... Bueno, un edificio que se rueda siempre en Plaza España durante mucho tiempo. O sea, es un edificio donde siempre se ha rodado. No sé por qué, la verdad, siempre rodamos ahí. Es la calle... Yo estoy hablando de una localización que yo tenía en la calle San Bernardino, que es un bloque de varias plantas donde ahí, pues, rodado, como hace muchos años se rodaba en la calle Alfonso XII, que había un bloque, quiero decir, sí. Bueno, pues la calle San Bernardino existía este bloque. Entonces, yo no hace mucho tiempo, rodando con J. Linares y el jefe de sonido era Antoine Mejías, la localización es que el 50% de la película era allí. Y había un problema muy grave y es que el hotel... Malasaña. No, ya no Malasaña, era, quiero decir, pues... No, que a mí me pasó en la peli de Malasaña, que la rodé después de vosotros. Claro. Bueno, pues, quiero decir, y ahí se plantea una cosa y se plantea una cosa fea porque, claro, el jefe de sonido dice, oye, tío, o sea, de verdad nos vamos a meter aquí, pero de verdad que en ese caso, por ejemplo... Porque el problema que tiene esa localización, para que la gente lo sepa, el problema que tiene esa localización es que durante los últimos 2 años, justo detrás, estaban construyendo o estaban rehabilitando el hotel de Plaza España. Sí, efectivamente. Entonces había una obra que era como construir el Empire State detrás de ti. Y entonces era como absurdo que fuéramos a rodar ahí, pero seguíamos siendo todos a rodar ahí todo el rato. O sea, yo rodé, dime quién soy, rodasteis vosotros, luego rodamos Malasaña, era absurdo.
Pues porque tampoco hay tantas, quiero decir, Madrid es muy grande, yo ahora vivo en Barcelona, estoy en Barcelona. Luego la realidad es que opciones de decorados naturales, es decir, tampoco hay tantas. Y hay muchas películas en las que no hay dinero para irte a un plató y construir todo eso. Entonces, ahora que trabajo de director de producción, muchas veces... Pues alguien tiene que perder. Es que sacrificas. Pero también te voy a decir una cosa, sacrificas, obviamente, y muchas veces preguntando, quiero decir, preguntando. Hostia, ya sé que esto no es una buena jugada para el sonido directo, pero ¿qué opciones hay en postproducción? De soluciones. Entiendo que a ningún jefe de sonido directo le gusta irse a una localización como la que estamos hablando, porque es, bueno, hablando en plata, es un culo, es terrible, quiero decir. Casi es molesto sin tenerte que poner los cascos, quiero decir, pero pues eso ocurre. Es decir, eso ocurre. Ya. Y una pregunta, ese ejemplo es muy heavy, ese ejemplo es muy heavy, pero sí, es un ejemplo. hablo del día a día pero fíjate de otras lo que te estoy diciendo, que en esa casa se ha estado rodando, el último año que hubo que estaba la obra, se rodó durante todo el año en Mendoza. O sea, no parábamos de ir a rodar ahí. O sea, que decir, yo no voy a ir aquí de defensora del sonido como de tal, pero que es verdad que joder, sí que es para hacer un ejercicio de ver que al final ahí nos ha parado de rodar, será porque es cómodo, es barato, lo que tú dices, porque tampoco hay muchas opciones, porque no es fácil encontrar, es que es verdad que es muy fácil rodar ahí, pero para nosotros era un terror ir a rodar ahí, o sea, te sale una úlcera de estómago. Lo sé, y si tuviera otra pantalla en este ordenador y se acoplara a Antoine Mejía, pues Antoine diría que, vamos, no quisiera saber la cara que estaría poniendo, decir, porque lo estoy visualizando allí, al pobre. Oye, decir. Y por avanzar, una pregunta. Tú, por ejemplo, una cosa porque yo muchas veces me planteo cuando, o sea, no creo que no es tu caso porque contigo he hablado mucho, pero sí que es verdad que cuando me toca trabajar con localizadores a veces que no conozco y a veces, entre comillas, meten la pata para algo hacia mi lado, ¿no? Y de repente me dicen, tío, no me había dado cuenta. Lo siento, ¿sabes? De repente, tío, esto no se puede, mira lo que hay aquí. ¿Tú en qué? O sea, y entonces, yo no creo que sea una cuestión, en muchas ocasiones no creo que sea una cuestión de maldad, pero que es una cuestión de desconocimiento, que por eso a lo mejor esta charla también es interesante. ¿Tú en qué te fijas? A nivel de sonido, en una loca, de cosas, o sea, una obra es obvio, ¿no? O una carretera, pero en algo más te fijas. Bueno, que pueda ser un problema para nosotros. O sea, es que tú cuando vas a localizar, tú te pones en el sitio y, es decir, no digo que puedas meter la pata en algún momento determinado, que decir, que hayas visitado una localización 3 veces y que las 3 veces que hayas ido a la localización no hayas percibido que en los alrededores, o quiero decir, qué es lo que ocurre alrededor. Puede ocurrir. Pero bueno, si ocurre, yo creo que no es maldad. Nunca, yo quiero pensar que no es maldad. Quiero decir, que puede ser una cuestión de desconocimiento. No, por eso. Que mi pregunta es, ¿qué tipo de cosas, o sea, qué te fijas? ¿En los ruidos que hay? ¿En ver si hay obras? ¿En ver si hay carreteras? Obviamente. ¿En el tráfico aéreo? ¿En qué cosas te fijas? Bueno, es que esas son premisas, para mí son premisas básicas, quiero decir. Hay localizaciones, pues yo ahora estoy en Barcelona, quiero decir, hay localizaciones en las que sabes que es línea de ruta de despegue y aterrizaje de aviones, quiero decir, todo lo que ocupa esa línea en un perímetro de kilómetros, sabes que si vas a rodar allí, el sonido directo está sacrificado, porque cada 5 minutos hay un... Luego, obviamente, es lo que te decía antes, yo como localizador siempre trato de buscar, cuando he localizado, mejores opciones. Es decir, mejores opciones para la película, para todos los departamentos. Pero hay veces que no es una decisión del localizador. Es decir, claro. Eso se pone encima de la mesa y es más, diré que yo creo que cuando se va a esos sitios, muchas de las veces es tanto el director como el director de arte, como una producción ejecutiva, deciden sacrificar esa parte, ¿sabes? Porque hay otras que les... Yo he dicho alguna vez una cosa, he discutido alguna vez una cosa que sé que me vas a decir que, claro, que también es mi parte egoísta, ¿no? No lo sé. Pero que a veces he dicho que creo que hay ciertas localizaciones que no se deberían de plantear.
hay ciertas, eso sí que lo discuto con algún localizador. O sea, no puedes, pues que yo qué sé, que tú no puedes enseñar una localización en la que tienes, o sea, una carretera al lado y pretendes que sea una casa idílica en mitad del campo. Es que no la puedes plantear, porque seguramente sea muy bonita y si la enseñas va a gustar. pero sé que estoy diciendo una cosa que no sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando perfectamente. Yo entiendo que quiero decir, hay localizadores muy buenos en este país. Quiero decir, yo me he dedicado a localizar durante X tiempo, pero tengo compañeros que son realmente buenos haciendo esto. La gente que se dedica a esto de continuo, quiero decir, y hay verdaderos cracks, me imagino que cuando esas opciones se ponen encima de la mesa, o este ha sido, o en mi caso, hablo de mí, es la última opción. Quiero decir, estamos llegando a una fecha límite, a un deadline, hay que sacar, igual es una localización que la tienes desde hace 3 meses, pero tú sabes que hace aguas para sonido, que decir, que no tiene la mejor infraestructura para el rodaje, pero al final pues la sacas a flote, ¿sabes? La sacas y dices, bueno, pues esto es lo que hay. Y muchas veces, pues el director de arte, el director, y lo que te digo, dicen, pues bueno, pues es que de ¿Me toda la vida entiendes, no? esto Lo es lo que quiero mejor. decir, o sea, pero que bueno, yo entiendo también que no debe ser tan sencillo. O sea, que yo entiendo que cuando lo hacen no debe ser tan sencillo, porque obviamente si no, no lo harían. No sé si me entiendo. Pero sí que es verdad que alguna vez yo eso sí que lo he discutido, es como de, tío, no deberíais de poder ni siquiera plantear un sitio así. Pero claro, también entiendo Aquí que no debe ser tan fácil como la yo me cosa de imagino. esto es Y que... que seguramente no tengáis ni tanto tiempo ni tanta pasta como me gustaría. O sea, que al final todo... ¿no? O sea, que al final a lo mejor también te pilla el toro y no te da tiempo a localizar todo lo que te gustaría. Yo es que creo que, obviamente, quiero buscando. decir, pues igual que a ti, quiero decir, te gustaría preparar las películas muchas veces con más mimo y no te están dando igual tanto tiempo de preparación porque hay una limitación presupuestaria. Es decir, pero en el caso de las localizaciones, pues es lo que te digo, quiero decir, cuando tú sabes que hay una opción que visualmente puede ser muy buena, quiero decir, pero que hace aguas para otros departamentos, yo, ¿qué es lo que hago? La guardo para el final, quiero decir, no quiero decir, es una especie de flotador que te guardas ahí detrás y que en un momento determinado, cuando todo está muy oscuro, dices, bueno, pues sé que no es la mejor opción y casi cuando lo estás diciendo estás mirando a tu compañero de sonido porque le estás haciendo un roto, pero la pones encima de la mesa. Es decir, es así. Sí, que hay que Y buscar una solución al final. No solo en entornos urbanos, quiero decir, con respecto al sonido, hay otras cosas. También tienes que tener claro que si te vas rodaje a un campo, una montaña, quiero decir, y tú sabes que hay vacas por ahí. Bueno, noche, depende de que también qué tipo de secuencias vayas a rodar. Sí, o que hay un río al lado. Que... No, bueno, quiero decir, influye mucho que cuando retrocedo al principio, me cojo al guión otra vez. Dices, cuando yo cojo el guión, tú lees el guión, sabes conceptualmente qué ocurre en la película. Es una película de mucho diálogo, es una película de personajes en la que constantemente se está hablando. Pues igual hay que tener mucho más cuidado con la localización, porque hay un trabajo para el sonido, etc, etc. Oye, no, es que mira, es una peli donde no hay mucho diálogo, hay más acción, tal. Bueno, pues que decir, obviamente el sonido es muy importante, pero igual sacrificas un poco más. Quiero decir, para mí tiene que ver con el concepto de película que se plantea. Y a partir de ahí se plantean localizaciones, etc. Lo que no tendría sentido es decir, pues una película de 3 personajes hablando 1 hora y media y plantearle al jefe de sonido 2 opciones y que las 2 fueran malas con 3 obras detrás. Quiero decir, no. Quiero decir, esto es lo que no debería de ocurrir. Ya. Que ocurrirá en algunas cosas. De todas maneras, claro, en todo esto, en todo este proceso, quiero decir, trabajamos en equipo, pero bueno, yo aprovecho para para recordar que esto es un trabajo en equipo, porque al final muchas veces ocurre que sí que es un trabajo en equipo, pero
todos tiramos para casa, quiero decir. ¿Qué es lo que me viene bien a mí para yo poder realizar lo mejor posible mi trabajo? Hola, Tamara. Sí, al final, o que de repente... ¿Hola? ¿Me veis? Ahora un poco mejor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Un poquito mal. En el hotel es el... Hola, hola, Tamara. El micro. Igual algún pequeño fallo ¿Hola? técnico. ¿Ahora? No, ¿sabes qué pasa? Hola, ¿me oís? Ahora un poquito mejor. Hola. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy en un sitio que hay muy mala internet. En Bueno. este hotel. Un minuto. ¿Hola? ¿Ahora mejor? Sí, ahora ¿Ahí mejor? a ver. ¿Sí? Ahí mejor, sí. Hola, hola. Vale. Ahora. Que sí, por supuesto es un trabajo en equipo y por supuesto, por eso también estamos aquí hablando. Y cuando yo te preguntaba en qué te fijabas tú cuando te ibas a localizar, es porque, y que cuando decía que yo no consideraba que no había maldad, es porque cuando alguien toma decisiones, es porque es verdad que al final muchas veces desconocemos qué es todo lo que hay detrás y cuáles son todas las cosas que tú desconoces, que no sabes hasta qué punto has podido conseguir. De todas maneras, o sea, que... es obvio que cuando tú vas a localizar, lo que marca la pauta es lo que visualmente se está viendo, quiero decir. La prioridad es esa. Es decir lo contrario, que decir, todo lo demás va detrás. Quiero decir, lo primero es... Bueno, tiene lógica también, o sea, me duela, pero... Lo primero es que estamos buscando visualmente para esto. Todo lo demás va detrás. Y ese todo que va detrás no solo afecta al sonido, quiero decir, No, ¿dónde colocar los camiones? Quiero decir, es todo, quiero decir, esa localización es muy bonita, pero, hijos, es que, quiero decir, ¿quién ha ido a localizar ahí? Si no podemos rodar, quiero decir, nuestra infraestructura. O que está muy lejos, o que, claro. Obviamente. Y esto, pues, claro, pues salpica un departamento a otro, a otro, a otro, a otro. Obviamente la premisa cuando localizas es lo visual, quiero decir, lo que te va a dar la localización. A partir de allí, pues también te lo da, quiero decir, también te lo da la experiencia, quiero decir, a base de palos, quiero decir, yo de repente has presentado una localización, etc, etc, y luego te ha cogido el de sonido y te ha cogido de la orejilla y te ha dicho, joder, qué marrón me has metido. No, yo igual no he sido consciente hasta que ha venido mi compañero y me ha dicho, jo, qué marrón me has metido. Bueno, y sobre todo que aprendes. También, claro, eso es que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que al final para mí esto tiene mucho de oficio en el sentido en el que cada peli es una experiencia y cada peli caes en una cosa nueva, o sea... Desde luego. Da igual que lleves 40 películas, la película 46, de repente dices, hostia, sí, esto no me había pasado nunca. Sí. Nunca me había encontrado con este ruido, nunca me había pasado esto en un sitio. Sí. Cada peli vas tú también aprendiendo cosas que a lo mejor no sabías y tú como localizador entiendo que también, ¿sabes? Y que luego al final, que son tantas cositas, que también es normal que en un momento dado algo se te escape y hasta que no estás ahí de repente te dices, ostras. O sea, incluso yo he ido a localizar y se me han pasado, o sea, mentiría si es a lo contrario, y de repente se me han pasado cosas por alto, que he llegado al rodaje y he dicho, ostras, tío, no me había fijado en esto. Pero es lo que hablábamos antes. Tú, cuando haces las primeras batidas de localizaciones, tú lo que estás, la pauta que marcas la visual. Quiero decir. Sí, pero bueno, que aún yo siendo de sonido. Después, cuando puedes pensar en el resto de cosas, pero tú lo primero vas a qué premisas tengo del director de arte, y luego ya valoras. Pero que aún yo siendo de sonido, me ha pasado que de repente se me han pasado por alto cosas porque no. Bueno, porque no, pues mira, por ejemplo, un semáforo una vez, me acuerdo, una de las primeras veces que yo fui a localizar una peli para Borman. Los semáforos. Un semáforo, claro, no se te ocurre eso, tío.
Y de repente llegamos a una calle, era promoción fantasma, y era un semáforo que tenía que cruzar un personaje, sí. Y tenía ahí una conversación, y yo lo localicé, pues bueno, hay que hacer un corte de tráfico, hay que estar, el grupo aquí, el grupo allá, y cuando llegamos a rodar, estaba el pitido del semáforo. Claro. No me había dado cuenta para nada de pedir que quitaran el pitido, que es una cosa que hay que pedir con anterioridad, además. Eso sí, porque hay que pedir un permiso, hay que hacer ciertas gestiones que... Pues no me ha vuelto a pasar. Que requieren tiempo para hacerlo bien. Quiero decir, para hacerlo bien requiere tiempo. Pero mira, pues no me ha vuelto a pasar. Ahora que explicas tú eso, a mí, quiero decir, localizando, me ha pasado, por ejemplo, interiores de bares o de restaurantes. ¿Quién no ha ido a rodar a un interior de un bar, etc, etc? Y tú dices, sí, pues, la localización está todo bien, tal. Y cuando has llegado ahí, y ese sonido, y de repente es una máquina, se te ha pasado a ti como localizador, es la máquina que el señor de la localización te dice, no, es que esto no se puede apagar. Quiero decir, es que esto no se puede apagar. Se estropea el género. Se estropea el género. Quiero decir, bueno, pues, joder, pues te pasa una vez, ya para la siguiente, pues ya sabes que no te vayas de esa localización sin haber preguntado si todas las máquinas, todo lo que va conectado en enchufe es susceptible de poder ser apagado. Pero eso, pues es, bueno, pues es un oficio, ensayo-error, porque a mí me ha pasado. Sí, claro. Tengo la localización. Bueno, es que está tal, y de repente bajón. Claro. No, o muchas veces también, a ver, yo un poco, también por intentar encauzar también un poco, que tú y yo nos podemos hablar, y por intentar encauzar también un poco, igual que tú contabas, que es un poco cuál es lo que hacéis vosotros cuando localizáis, pues cuando ya llega el momento en el que vamos a localizar todo el equipo técnico, lo digo porque alguien está viendo esta charla que no sepa muy bien cómo va esto, ¿no? Pues hay un momento en el que todo el equipo técnico va a visitar esa localización que ese caballero ha elegido. De hecho, y ahí cada uno... Ese es el momento clave. Las localizaciones técnicas le llaman, lo anterior son las artísticas, ¿no? Efectivamente, ese es el momento clave donde todas las dudas han de resolverse en ese momento. Entonces, a mí, el otro día hablando con un compañero me decía que él no iba a localizar ya, porque dice, es que es verdad, yo te digo una cosa, es de las cosas que más me deprimen localizar, porque me imagino todo lo malo que me va a pasar antes de que pase. O sea, estoy todo el rato pensando, Dios mío, aquí va a hacer mucho viento, tal, que luego llegas ahí y a lo mejor ese día no lo hace, ¿no? Pero y aquí esto va a sonar muchísimo y esto no se puede apagar y esto. De repente entras ahí como que es verdad que hay una cosa buena, que muchas veces es verdad que es mejor ponerse en lo peor que no hacer como que, bueno, no va a pasar nada, casi es mejor. En una localización técnica hay que ponerse en lo peor. Sí, porque todo lo que te imagines que te pueda pasar, generalmente te pasa. O sea, no soy agorera, pero pasa, pero suele pasar. Sobre todo si no te lo has planteado. Y entonces ahí es cuando todo el mundo plantea, ¿no? Pues los de arte, los problemas que tienen, lo que necesitan. Cada uno pide y plantea cuáles son sus problemas y posibles soluciones. Y me decía el otro día un compañero, es que yo ya no voy a localizar porque ya no se puede cambiar ninguna localización, porque en ese momento puede ocurrir que de repente llegue el de sonido, llegue el de cámara o llegue yo quien sea y diga, yo aquí no se puede rodar, esto no es viable, porque es que no va a valer nada del sonido. O sea, yo el otro día, por ejemplo, íbamos a rodar una secuencia, que era una secuencia de intimidad, entre una historia de amor, tal, y era una playa que la habíamos localizado y era como tranqui, todo bien ahí, tranquilamente, y de repente llegamos el otro día y era, o sea, bueno, parecía Cantábrico. Y entonces, claro, la directora decía, yo no quiero rodar, o sea, no me pega con lo que yo tenía en la cabeza y no me vale, ¿no? Y yo dije, me pregunto, ¿vale el sonido aquí? Y digo, hombre, si van a hablar a un tono ahí pegaditos al mar, mientras está cayendo ahí la de San Dios, pues chica, no te va a valer. Y entonces, pues nos tuvimos que ir, pero tumbar una localización es muy complicado, porque además no hay tiempo. Es muy pero tumbar una localización es muy complicado, es decir, insisto, para tumbar una localización, el director tiene que estar muy convencido con el jefe de sonido de que decir, o que para el director quiera sacrificar visualmente algo, quiero decir, porque prefiere que la premisa sea el sonido y no la visual. Opciones.
No, pero a lo mejor también puede ser, yo por ejemplo el otro día en esta peli, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, lo localizamos en la -2. El tiempo que tú tienes de reacción es muy poco, tío. Sí. Porque ya te tienes que ir a rodar tal. Pero el otro día, por ejemplo, hubo una localización de un campo de tenis que sí hemos cambiado porque nadie se había dado cuenta que pasaba una autopista al lado, no se habían dado cuenta. Y fue como de, hostias, digo, anda, que ya igual. Hostias, que de repente, es verdad, y dije, hombre, vamos a ver, no es un megadrama. Pero, hombre, si podéis, o sea, si podemos hacer el esfuerzo de intentar, como falta tiempo hasta que rodemos eso, entonces han estado buscando más pistas de tenis por Sevilla, que no es una cosa tampoco, al final es una pista de tenis, que no es como esa cosa como que de repente es un sitio especial, que necesitas que tenga algo más especial. O de repente hay localizaciones que no puedes tumbar porque suponen algo para el director afectivo, como puede ser entrar para la ira a la casa de mis abuelos, que okay, como que no vas a tumbar la plaza del pueblo de mis padres porque mi hermano no va a querer, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tampoco es puede sonar como tenga que sonar, pero se va a a rodar ahí. Por mucho que estén cayendo bombas ahí, es como de, no, mira, bonita, esta es la casa donde yo quiero rodar y eso tiene toda su lógica. Pero no es fácil tumbar una localización, pero sí que es verdad que yo creo que sí que hay que localizar porque yo creo que sí que puedes buscar ciertas soluciones a los problemas que te puedas encontrar. Y luego, porque es que al localizar no solamente vas a ver los ruidos que hay, es que también vas tú a hacerte un poco a la idea de qué va a pasar de la planificación. Es una toma de contacto con el director de fotografía, con el jefe de eléctricos, saber un poco cómo van a plantear de cámara, de iluminación, y tú llegas ahí y tal y como rodamos de rápido hoy en día, toda la información que tú tengas de antes mucho mejor. O sea, yo llego ahí, es que yo pienso hasta dónde voy a poner el carro, cuando luego lo cambias, ¿no? No, bueno, es que para eso, es decir, esos días están para eso, quiero decir, para planificar cómo ha de estructurarse cada departamento. Porque si el día de rodaje llegas y nadie sabe dónde tiene quiero decir, si yo no sé dónde tienen que ir aparcados los camiones y no te sé decir a ti, quiero decir, dónde aparca tu camión, pues que tu carro ni baja. Quiero decir, obviamente, quiero decir, para eso están las localizaciones técnicas. Claro, por eso, pero sí que es verdad que sí que he oído que hay sitios donde ya no se localiza, o sea, en algunas series y tal, que directamente no se localiza. Y yo digo, pero ¿cómo no se localiza? ¿Y qué hacen? Van a las bravas, pero me parece complicado porque, jope, y luego, por ejemplo, yo qué sé, cosas como de repente, yo planifico una peli o pienso, no planifico, pero que pienso en la peli, cómo la voy a hacer, o de repente también un poco saber si necesitas, o sea, a nivel de si necesito a lo mejor 2 microfonistas, o a lo mejor esta peli que es con una cámara es más fácil, me la puedo hacer con un auxiliar, o te puedo decir, tío, yo esta peli no me la puedo echar, esta peli a lo mejor no va con una cámara, pero es que aquí hay que liar una, o hay que ponértelas a veces para poner, porque, bueno, para quien no lo sepa, que a veces hay gente que no, hay gente que sí, pero yo, por ejemplo, cuando voy a rodar algún sitio que tiene muchas reves, si me lo permite el sitio y tal, el espacio, intento poner telas. Sí. Por ejemplo, también plantearte eso, pedírtelas a producción o intentar yo conseguirlas de alguna manera, o pensar en qué tipo de material necesito. Ese es el paso previo al hecho de plantearte si puedes salvar o no salvar la localización, quiero decir. A eso voy, o lo que hemos hablado mil veces, poner unos metacrilatos de repente, que muchas veces en las ventanas ese es el paso previo. Metacrilato. Hay localizaciones que se pueden salvar de esa, quiero decir, y eso, quiero decir, se puede, y cuando digo se puede es, quiero decir, al final muchas veces siempre vamos a lo mismo, pero si la película tiene capacidad de absorber ese tipo de gastos, más difícil es tumbar una localización, porque tú más puedes proteger tu entorno, es decir, al final, pues bueno, es verdad que hacemos películas y es arte, pero que es verdad que esto es un 50-50, quiero decir, que el dinero está detrás. Si llegamos a una, es decir, si llegamos a una localización en la que tú percibes que no es la mejor para ti, pero se te pides X material o lo que sea, el metacrilato, las telas, etc., y te lo dan, dices, bueno, yo me quedo con la localización, porque con esto la salvo y voy a poder hacer bien mi trabajo. O la medio salvo o veo a ver qué puedo hacer. Decir, el problema viene cuando es todo no. Es decir, el problema viene cuando es todo no.
esta es la localización, bueno, yo necesito, pues no hay. Es decir, ahí es cuando... Claro, claro, sí, ahí está el problema. Y luego, mira, voy a contar una anécdota que Mendoza se va a acordar muy bien. De tarde para la ida, que sí, que te acuerdas de cuando fuiste a localizar la casa esa, ¿no? Sí. Que había una secuencia, era una secuencia, sí. Eran 3 secuencias, ¿no? Eran 3. Eran 3 secuencias en un patio de una casa. Supuestamente perdón, antes de que cuentes la anécdota, es curioso como la semana pasada un localizador de Madrid me llamó para preguntarme por esa casa, ¿no? Por esa secuencia. Y yo le contesté, hombre, yo te doy la ubicación, pero búscate la vida para encontrar otras opciones antes de presentar esto. Y te dejo, perdona. Sí. Pues, bueno, había que buscar una localización que era un patio, que sí que es verdad que era un entorno urbano, o sea, que no era en un campo ni nada por el estilo. Y ahí ocurría una primera secuencia que era una fiesta con música y bailando y tal, que había una frase, había una segunda secuencia que era de 2 amigos tomándose una copa mientras había música de fondo, y una tercera secuencia en la que ya era como a última hora, que había muy poca gente y tal, y eran un chico y una chica hablando, ¿no? Así como una cosa más íntima, ¿no? Contando su secreto, tal. Sí. Entonces yo llegué a las localizaciones técnicas y bueno, o sea, según aparqué el coche dije, no me puedo creer que estos me hayan traído aquí, porque además el director de arte era amigo mío, el director era mi hermano, tú eras amigo mío, o sea, era todo como de... Y entré y dije, no me puedo... ¿Qué hacemos aquí? Me dijo, bueno, pero es que es muy bonito. Y yo dije, ¿me estáis contando? Sí. Recuerdo tu mosqueo. Me pillé un cabreo. Sí. Me pillé un cabreo porque dije, ¿cómo podemos? Porque estaba pegado, porque el patio de la casa estaba pegado a la A5. Pero cuando digo pegado era el muro y la A5. Y nosotros rodando aquí. Era una localización terrible. Era una localización terrible a nivel sonoro, era terrible. Sí. Y entonces, claro, yo empecé a montar un circo, dije, porque me cabré, dije, esto es como no puede haber más sitios, tal. Bueno, pues al final yo le dije una cosa al director, le dije, tú sabes, te vas a acordar en el futuro, te vas a acordar de esta decisión que estás tomando. Me da vergüenza decirlo. Y llegamos a rodar, ¿y qué pasó? Pues bueno, la primera secuencia, como había música, pues aguantaba. La segunda, pues ellos que empezaron a pasar camiones, me acuerdo perfectamente, porque ya era de noche. Y sabes era de noche. Que los camiones... Hicimos de noche, sí. Y entonces ahí ya el director empezó a darse cuenta que, claro, que es una cosa que yo intento explicar muchas veces cuando intento decir por qué es importante el sonido, por qué es importante que ahí no haya ruido en una localización o algo así. Porque en muchas ocasiones, si el director tiene un poquito, o directora tiene un poco de sensibilidad, se da cuenta de que tiene que... o sea, que la localización afecta a la actuación de los actores. Hombre, repente... es que es a lo que iba, es que el actor, quiero decir, si tú tienes cada 30 segundos un camión pasando, quiero decir, que es de lo que no estábamos hablando, quiero decir, es que claro, el ruido no es una cuestión de registro, porque tú con tus microfonistas no puedas regularlo, no, es que el sonido, parte de la base que lo que afecta es que hay 2 personas trabajando, hablando, que se les molesta, que es muy molesto para ellos. Claro, era muy molesto. Claro, y entonces de repente se pusieron a hacer la secuencia y claro, todos se dieron cuenta que ellos hablaban más alto porque es que si no se escuchaban, o sea, a ese nivel. Claro. Y entonces hubo un momento en el que ya el director dijo, ostras, esto es un problema, y yo hice, como, o sea, te lo dije, ¿no? Eso de madre, te lo dije. Pero te voy a decir una cosa, esa localización ahora me vas a decir sale para que adelante, muy bien. Esa localización sale para adelante porque otro buen amigo nuestro, que era el director de arte, le gusta la casa, quiero decir, porque si no... bueno, ya lo sé, hombre, eso ya lo sé yo, por eso he preguntado antes, si no acabamos rodando ahí, claro. Sí, claro. Entonces, la última secuencia, que era como más íntima, sí. Pues de repente el director se dio cuenta que rodarla ahí era un problema, porque no se entendían. O sea, ya no es que no salvara el sonido, es que ellos estaban incómodos.
O sea, los propios actores estaban incómodos y que él quería salvar, y yo le dije, no sé si vas a salvar el sonido, si hablan a un tono como sería lógico para esta conversación, no lo salva. Y entonces tuvo que cambiar en el último momento y la metimos en el interior, ¿te acuerdas? En la cocina. Sí, en la cocina. Sí, la cambiamos, en el último momento decidió cambiar y dijo... Que ojo, seguía siendo un sitio maligno, pero bueno, era como ponerte a resguardo de dos paredes. El tráfico, pero nada que ver. Sí. O sea, era por lo menos un... Entonces, que muchas veces cuando también nosotros decimos, o sea, que cuento esto un poco, pues fue una cosa que vivimos los dos. Pregunta, ¿eh? Yo tengo una pregunta también hacia ti, que es siempre, últimamente la he hecho más a menudo, esta pregunta es, ¿cuánto de salvable? O sea, es decir, siempre me he planteado, cuando he localizado, hay una pregunta a mí mismo bastante recurrente que es, ¿cuánto de salvable es este ruido en postproducción? Que es como el, no quiero, o sea... Dependiendo, o sea, a ver, la idealidad no es, o sea, bueno, yo no sé, aquí ahora yo no lo sé porque yo no soy de postproducción, me encantaría que entrara aquí alguien de postproducción a explicarnos bien de esto, pero sobre todo, pero hombre, yo sí sé, yo cuando lo escucho, ya no es una cuestión ni técnica de nada, es una cuestión de que tiene que ver con cuánto, o sea, yo qué sé, yo ahora he hecho La Veneno y tú, con esas actrices, tú podías rodar en la Gran Vía como si fuera un campo, porque había una diferencia, ¿no? Era increíble, tío. O sea, había una diferencia de niveles. O sea, ahí lo importante es que la frase esté muy por encima, bueno, no sé si me equivoco, no sé si hay alguien por ahí que me pueda, si me estoy equivocando o no, pero sí que es muy importante para poder salvarlo que lo que es la frase esté muy por encima del nivel de fondo. Sí. El problema es que tú, como bien sabes, muchas veces no se tiende a eso, Mendoza. ¿Sabes? Se tiende a hablar, o sea, que yo me tengo que cubrir, porque yo no sé cómo van a hablar esos actores. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, haciendo La Veneno, los Javis me decían, es que aquí al final vale todo. Y yo decía, vale, porque es que tenéis unas actrices que es que las pones el micro a 3 metros y es que te quedas sordo. Okay. O sea, yo tenía los faders a la mitad de lo que los tengo en una película normal. Claro. A la mitad, ¿eh? Un nivel. Y entonces, claro, ahí... Siempre estaban en primer término y todo lo demás por encima de todo lo demás, porque tú bajas mucho, entonces bajan los fondos. Ahora bien, si tú tienes que subir, sube todo, suben los fondos. Entonces, ahí no lo salvas. Tiene mucho que ver con eso. Es que no es tan, ¿sabes? No es una cuestión como de decir, eso es así, 2 más 2 son 4. Yo no lo entiendo así. Tiene que ver que... No, que sí, tiene que ver sí, mucho yo con lo el entiendo. lápiz. Yo más me refería a que... quiero decir, y luego también tiene que ver, Mendoza, de intentarme sentir mejor. En un ejercicio de intentarme sentir mejor, siempre me planteo, hostia, ¿cuánto ha avanzado la tecnología? ¿Esto será salvable? Es decir, en un ejercicio de que uno, sabiendo que le vas a meter en un aprieto a alguien. Uno también trata de hacerlo lo mejor que puede. Es como, o sea, para que lo entiendas un poco a nivel de luz, todos hemos rodado cosas de luz que eran fiascos. ¿Están salvadas? Sí. Claro, tú intentas luchar lo tuyo para hacerlo lo mejor posible. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y luego también tiene que ver con si quieres doblar, no quieres doblar, te importa, no te importa, te da más miedo, te da menos miedo. Que tampoco pasa nada, que también se puede plantear de repente decir, oye, tío, yo quiero esto y esto lo vamos a doblar, no pasa nada. Yo seguiría estando igual de nerviosa. Sí. Y luego otra cosa, por ejemplo, también que tiene que ver con el ruido de fondo, es que no es lo mismo hacer una película. O sea, volvemos a hablar de Tarde para la Ira porque es que cuando te veo te acuerdo más de eso, pero que hacer una película sucia en el que el concepto sonoro pueda ser más sucio también, que hacer una película de Almodóvar. En una película de Almodóvar el sonido tiene que ser... Sí, y los dos hemos hecho las dos cosas. Claro, por eso tiene que ser una cosa que no te vale ese guarreo de Tarde para la Ira. No, entonces ahí sí que tienes que tener una localización que te permita un sonido lo más limpio posible. Yo he visto a Pedro Almodóvar muy enfadado por un ruido, quiero decir, muy enfadado. Es decir, normal, quiero decir. Es muy sensible a ello, claro. Son secuencias de diálogo, de máxima concentración, que él pues no quiere escuchar ni un... Bueno, pues eso, o sea, obviamente lo he vivido. Pero hablando de Tarde para la Ira, que es verdad que la imagen es una imagen más sucia, Tarde para la Ira la rodamos en Super 16, si no me equivoco. Sí. Y esto generaba, que a mí también me daba que pensar, era el ruido de la cámara. Sí, tuvimos muchos problemas con eso.
era un problema. Bueno, porque además las cámaras que antiguamente cuando un chasis se iba un poco o algo Sí. así, eso vamos, las pelis que he hecho en cine lo Sí. no es que ahora no había para cambiar. No había para cambiar. No, Porque o sea, el muchas veces ruido hace de la ruido cámara. porque Sí. no sé cómo es eso, no me sale la palabra, que como que se mueve un poco como el eje, no entiendo, o sea, lo tengo físicamente como en la idea, Sí. pero, y ahora el problema es que tampoco hay un servicio técnico que tú puedas coger a la cámara y te traen otra, es que una y otra, pues No, partiendo de ahí ya vamos mal, ¿sabes? Sí. Pero bueno, pero también tiene que ver, pues, cuando notábamos más el ruido de la Pero cámara. es curioso Cuando porque es estás que de verdad, pegado, pero es curioso porque de verdad se notaba mucho. sí. O sea, se notaba incluso en exteriores, o sea, era. Sí. Sí, Eso lo hemos hablado muchas veces, tú y yo. Ay, perdona. sí. Perdona. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo, Cristian. Sí. Bueno, pues mira, como queda No, Mendoza y yo poquito, seguimos hablando. sí me metería para una cosa que hemos hablado antes de empezar que me parecía interesante y que tiene Ajá. que ver un poco en relación a que estabas hablando tú, Israel, que Sí. el proyecto que arrancas ahora, que Sí. vais a hacer algo de retroproyección, Sí, ¿verdad? vamos Y a. pues Sí, nada, pues sí. si queréis explica eso y lo explicas tú, Tamara, lo que piensas tú, como jefa Bueno, de sonido. la verdad, o sea, diré, voy a empezar un proyecto ahora que sí que vamos a tener algunas secuencias en LED, pero hablo desde el del desconocimiento absoluto, quiero decir, pero que ahora que íbamos a empezar a hablar, de repente cuando estábamos aquí un poco en la previa, me ha dado por pensar, hostia, no me había planteado hasta ahora que tenía a Tamara delante, yo voy a ir a un plató, que decir, para mí es tecnología nueva, tal y como hemos, cómo se va a abordar el rodaje, es decir, porque ofrece muchas posibilidades esa tecnología, quiero decir, es brutal, pero de repente yo no había pensado en qué afecta el sonido. Es verdad que me voy a ir a un plató, quiero decir, el plató en principio, pues el mejor sitio para rodar, pero la pantalla LED va a generar, y esto es una duda que tengo, quiero decir, que de hecho el lunes voy a hacer mis preguntas y mi investigación al respecto, porque yo digo, bueno, tienes una pantalla de 12 metros por 8, ¿qué ruido genera eso? Yo igual no lo percibo, pero ¿Porque cuando es dentro de un coche o no? Se va a va a haber utilizar de todo, para... es decir, se van a rodar diferentes cosas, quiero decir. Es una tecnología que obviamente sí que es verdad que se estaba utilizando la retroproyección esta últimamente para hacer, pues, cuando hemos rodado mucho coche, es decir, igual en medio de un croma, pues se iba y se hacía esta retroproyección. Pues que te hablo de que la tecnología ha avanzado, es decir, tú ves algún making of de Mandalorian, etc, que lo han rodado así, es decir, que la serie está hecha 100% con decorados en primer término, o sea, pequeños decorados en primer término y la imagen con el LED detrás en 3D y tan anchos se han quedado. Pero que bueno, a nivel sonoro tengo mis. Es decir, ¿qué tipo de Bueno, problema? yo creo que tendrá que ver con si cogéis la pantalla. Con la calidad. El concepto, yo lo que he oído de esto y algún making of que he visto, Sí. la historia no solo es para el tema de coches, el tema es, pues eso, lo que tú dices, si tendréis una pantalla muy grande donde se proyecta una imagen que sirve de fondo a tiempo real, sí. ¿no? Entiendo que ese es el concepto. No, el concepto es ese y es Claro, verdad que entonces no funciona solo con aplicado a un pequeños coche, elementos en sino, primer término. claro, no solo a nivel de un coche, sino incluso que pueda haber actores delante caminando. Y pues No. Bueno, el de ver un croma, pues se está sí. proyectando ya pues la calle que ya han rodado en París, en Nueva York, Sí. Yo o te estoy donde sea. hablando, decir, es que lo que yo voy a rodar, estoy hablando de actores en movimiento y acción real interactuando, quiero decir, obviamente entiendo que la tecnología tiene sus limitaciones, ya te digo que conozco cero, quiero decir que en esta película que tengo por delante, pues espero aprender más sobre esto en concreto, pero me parece bastante interesante porque da un mundo de posibilidades, bueno, que me parece maravilloso. Sí me gustaría saber
por curiosidad, que si hay, o sea, hasta qué punto hacen mucho ruido las pantallas o no. Pues eso es algo que por ejemplo, cuando te he visto ahí, había problemas a veces. Pues lo averiguaré y te lo contaré, porque lo voy a saber tienes que poner una foto esta de próxima cada semana. sonidista en tu ordenador. ¿El qué, perdona? Cuando empieces un proyecto te tienes que poner la foto, del sonidista en tu ordenador, así en un rinconcito, para acordarte todo el rato. Bueno, yo, como tengo buenas amistades, es un departamento que tengo bastante presente siempre, la verdad. Sí, no, es una broma. ¿Cómo no tener presente siendo mi amiga? Es imposible. Yo creo que tiene con el dinero, ¿eh? ¿El qué? Yo creo que va a tener que ver con que habrá diferentes precios de pantalla, pero también tendrá que ver seguramente con la definición no es una cuestión de fotografía, ¿sabes? No es una cuestión de pantallas LED ahí al fondo y no, quiero decir que la tecnología es más compleja, quiero decir, ya te digo, que estoy en proceso de saber cómo funciona. Pero sí que es verdad que esta pregunta no me la había hecho. Me la he hecho cuando estábamos hablando con Cristian y contigo, me he planteado, hostia, y de repente, ¿qué tipo de ruido genera una pantalla de estas dimensiones? No solo la pantalla, sino lo que conlleva, quiero decir, porque todo es todo, quiero decir, la cámara, hay con unos ordenadores modernos. Quiero decir, que sí, claro, no sé. Hombre, supongo que dependerá de lo que ruedes, ¿no? Obviamente, por mucho ruido que hagan las pantallas, si lo que se está proyectando en esas pantallas es una calle de Nueva York, claro, pues ahí lleno de gente y de tráfico, pues será menos problema. Si la proyección es, pues, entiendo, una película de edad media, pues incluso hasta el ruido se te molesta, ¿no? O si estás en medio de un campo idílico, pues claro, si esas pantallas hacen ruido, pues será problemático, claro. Pues os lo contaré. De todas maneras, intuyo que no ha de ser un problema. Quiero decir, que esto ha sido una pregunta que de repente me he hecho yo en la cabeza, pero intuyo que quiero decir que la tecnología avanza y que de verdad, que es que se rodan muchas cosas así ahora. Pero bueno, os lo contaré, lo investigaré y os lo contaré. Que comentábamos antes de empezar también, que ahora un problema, por ejemplo, que estamos teniendo con las localizaciones en esta peli, ¿sí? Es esto de que tú antes podías ir a la Gran Vía a un plano de un actor hablando por teléfono medio robado, y ahora están las mascarillas. Entonces, cuando tú decides rodar en un sitio, hay que cerrarlo todo. O sea, estamos rodando en Melilla, en la avenida de Melilla, y hay que cerrar toda la avenida de Melilla. Entonces, de repente plantearse, o sea, que decir, si tú ahora mismo tienes que rodar en Gran Vía, o sea, yo pienso ahora, por ejemplo, un plano que había en el bar, que hicimos en Gran Vía, que era Blanca Suárez saliendo de la alcantarilla y salía por Gran Vía y rodamos ahí. La Gran Vía no se cortó, o sea, ya se iba cruzando con gente. Sí. O sea, había figurantes, pero no solamente. Si tú ahora mismo quisieras hacer eso en directo, no puedes. O sea, bueno, o eres Amenábar y tienes un zorro. Pero bueno, una producción muy grande. O es imposible, con lo cual a lo mejor no. Amenábar lo hace en agosto, un domingo, cuando el día que le dejan, quiero decir, pero. Bueno, es complicado pero... sin mascarilla, con mascarilla todavía más complicado. La pandemia ha afectado. Claro, por eso mejor esto de la retroproyección y. Son soluciones y yo creo que cada vez se rodará más en este tipo de espacios. Si os parece, pues nada, daros las gracias y damos un poquito aquí por terminado porque se nos cumple ya la hora. Perfecto, Cristian. Y nada, pues muchas gracias, Israel, y gracias, Tamara, por Muy bien, muchas gracias a ti, Cristian. Muchas gracias a ti. No, vosotros, yo me voy a apuntar, cuando vaya a localizar voy a usar frases vuestras. Ya sé lo que tengo que decir a partir de ahora. Me habéis aclarado muchas cosas. Así que nada, ojalá me toquen... ¿Qué? Pues eso. Sí, bueno, no sé. En fin, bueno, nada, eso, simplemente ojalá que bueno, que esto sirva para algo. Sí, está claro. Bueno, la intención es un poquito esto, ¿no? Compartir un poco opiniones de distintos profesionales del medio y pues charlar entre nosotros y generar relaciones, ¿no? Así que bueno, pues eso, todo lo que sea compartir entiendo que será bienvenido. Nada, eso, muchas gracias y pues nada, pues nos vemos ahí, nos vemos rodando o nos vemos en algún sitio.
Vale. Venga, chicos, hasta gracias, luego. chao. Chao, Gracias. chao, chao. Chao.